Y vamos a seguir y terminar nuestro programa hablando de la bicameralidad y de lo que le espera mañana en el Congreso a la Junta Nacional de Justicia, con un constitucionalista para que nos explique bien en qué consiste, qué trucos, qué subterfugios ha tenido la aprobación de la bicameralidad y qué se puede esperar mañana respecto de, y qué trascendencia tendría si es que se remueve a toda la Junta entera, solo a algunos, o quizá, quién sabe, a ninguno. Nos acompaña un constitucionalista que es profesor de la Universidad Católica. Gracias por acompañarnos, Diego. Encantado, Fernando, de estar aquí acompañándote. Diego, respecto a la bicameralidad, ¿has leído bien el proyecto? ¿Has encontrado alguna sorpresa, algún truco, alguna incongruencia? A ver, primero yo quisiera resaltar que la bicameralidad es una medida positiva para el país, creo yo, a mediano o largo plazo. Pero en nuestro país lamentablemente estamos viviendo una crisis constitucional de relaciones entre poderes, por ejemplo, de la vacancia por incapacidad moral, de las cuestiones de confianza, de la forma en cómo se utilizan las acusaciones constitucionales. O por ejemplo lo que se venía mencionando también, cómo podemos permitir que personas que están, digamos, ya sentenciadas puedan ser líderes de partidos políticos. Todo eso no se toca. Eso no se toca. ¿Qué es lo que se toca? Reformar la estructura del Parlamento, por ejemplo, la reelección parlamentaria, eliminar la cuestión de confianza. ¿Qué es otra medida con la... ¿Estás de acuerdo con la reelección parlamentaria? Ahí vamos, pero quería explicar que en las reformas que se han planteado el día de hoy son 4, ¿no? Bicameralidad, cuestión de confianza que ya no va a haber en los casos de la investidura inicial del ministro, presidente del Consejo de Ministros, reelección y que un presidente cuando quiera postular pueda también postular a la vez al Congreso o a los senadores, ¿no? Esas son las 4 reformas. Entonces, para cerrar la idea, lo que ocurre aquí es que esta es una reforma que no es urgente, sino más bien se está pensando, desde mi punto de vista, en intereses particulares de los congresistas, a ver cómo se reeligen, ¿no? Ahora, respondiendo a tu pregunta inicial, la bicameralidad definitivamente trae cuestiones que hay que observar. Por ejemplo, si uno quisiera reformar con esta nueva legislación la Constitución, se requieren 4 legislaturas sucesivas ordinarias. ¿Qué significa esto? 2 años para reformar la Constitución. Es una rigidez absoluta. Pero 2 años, ¿por qué? Porque eso es lo que demoraría, o sea, ya está normado cuánto demoraría entre una ley que la aprueba la Cámara de Diputados y que la aprueba la Cámara de Senadores. Eso está... Lo que ocurre es que una reforma constitucional requiere 2 legislaturas sucesivas ordinarias. Claro, y en este caso tienen que ser 2 legislaturas en 2 momentos distintos, ¿no? Entonces son 4 legislaturas. Pero siempre fue así cuando era bicameral, ¿no? Pero ahora, digamos, 1 año era el tiempo que se estaba tomando y era bien difícil reformar la Constitución. Ahora se quiere hacer... Lo que pasa es que ahora todos somos más impacientes, los tiempos demandan más velocidad y Sin ese duda. proceso Entonces, cuando tengamos a presidentes... que era normal antaño, ahora se ve lento. Se ve lento porque la realidad es muy cambiante. Fernando, pongámonos a ver los últimos 6 años. Hemos tenido 6 presidentes. O sea, si no comenzamos a ralentizar los procesos constitucionales y no actualizarlos a la vigencia de lo que está viniendo o pasando en el país... Pero entonces, ¿qué sugieres? ¿Que las reformas constitucionales debieran ser solo en una votación en la Cámara de Diputados y una en la de Senadores? Así es, y 87 votos, ¿no? Por ejemplo, vino un COVID y el derecho al Internet se volvió un derecho fundamental sin duda, porque era básicamente el complemento de múltiples derechos fundamentales. Y eso, para demorar 2 años, creo que tomaba demasiado tiempo, ¿no? Pero no solamente eso, sino, por ejemplo, se coloca en esta reforma que para ser senador se requiere 45 años o haber sido diputado o congresista, ¿no? Como si el diagnóstico de nuestros problemas constitucionales se basaran en la edad. Y ese es un gran problema, porque desde mi punto de vista el problema no es que... ¿Tú crees que no debiera haber esa valla de 45 años? Lo que yo creo que se hace un diagnóstico equivocado, porque se presume que porque un congresista es mayor va a ser mejor o más reflexivo. Y vemos en el Congreso al día de hoy que el problema no es de edad, el problema es de intereses privados. ¿Y de experiencia? Bueno, digamos, podríamos hablar de la experiencia, pero hay personas jóvenes muy bien preparadas que han dado la talla en este Congreso desde su punto de vista ideológico. O sea, ¿tú no pondrías valla de edad para el Senado? Diría que al menos esa edad no es algo que solucione un problema real de reflexividad o de buscar el bien común, en lo absoluto. Yo creo que hay que ver la raíz del problema, que son los partidos políticos. Y si ese fruto o ese árbol está envenenado, los frutos, las consecuencias de esos partidos... Pero no sientes que estás poniendo demasiados peros, alguna edad tiene que haber. No, sin duda. Y es 25... 25 para diputados, 45 para senadores. Lo que trato de explicar, Fernando, es que esta reforma responde a un problema.
Y la pregunta es, en el Congreso, ¿hay un problema de experiencia? ¿Hay un problema de títulos universitarios? ¿O más bien el problema está por los conflictos de intereses? ¿Hay un problema de valores? Por supuesto, entonces apuntemos ahí. Esa es mi crítica. Yo no estoy en contra de la bicameralidad, pero lo que yo estoy tratando de explicar es que en nuestro país al día de hoy tenemos otros problemas. ¿Cómo apuntamos a ese tema de valores? Mejorando los filtros para la elección de candidatos. Así es, sin duda, ¿no? O sea, los partidos políticos tienen para un la selección de candidatos y para nuestra elección de Sin duda. Las PASO era un buen intento porque hacía un filtro importante de partidos, primero, y luego generaba un sistema bloqueado inicial y luego que la ciudadanía puede elegir a sus representantes. ¿Cuál es el punto aquí? Los partidos políticos tienen un rol constitucional fundamental, que es filtrar a las malas personas para que no entren a la vida política del país. ¿Y qué es lo que ha pasado? El presidente, por ejemplo, de Perú Libre es una persona sentenciada por corrupción. Entonces, los partidos políticos no están cumpliendo su rol constitucional. Yo hago un balance integral. Y tampoco estamos seleccionando bien a quienes votamos, ¿no? Sin Porque duda. pueden haber partidos que nos ofrecen una estupenda lista y esos partidos ni siquiera saltan la valla y otros la saltan con creces. Sí, ahí viene el tema de la religión, ¿no? Serie de improvisados. Porque hay un argumento bastante sólido que se dice, ¿no? Históricamente, solamente el 25% de congresistas se han reelegido. Entonces no es un problema la reelección, pero... No lo es, pues. Pero desde mi punto de vista, y habiendo trabajado un tiempo largo en el Congreso de la República, yo veo... ¿Tú has sido asesor de la congresista Flor Pablo? En 3 periodos distintos, no solamente con la congresista Flor Pablo, estuve con la congresista... A propósito de ella, propuso ahora, y fue un momento en que se detuvo todo el proceso, la querían linchar la mayoría porque propuso que se vote distinto sí, a ver, explico la metodología de votación, fue su propuesta. La reelección que la bicameralidad. Lo que pasa es que si recordamos, estimado Fernando, en el año 2018 hubo un referéndum y la pregunta de la bicameralidad estaba muy diferenciada o en una pregunta distinta a la de la reelección parlamentaria. Entonces, eran temas completamente distintos. Claro, pero ahora ya se había votado en una primera legislatura de una forma tal junto, entonces... Y en la primera legislatura también se planteó ese problema. Sin embargo, lo que dice el reglamento del Congreso es que las propuestas tienen que votarse de forma íntegra, en sus contenidos. Eso no quiere decir que en la metodología de la votación se pueda hacer una división. Pero va a ser difícil que acepten, ¿no? En fin, bueno, ahí lo complicado... Fue una propuesta pinchaglobos y bueno... No es pinchaglobos, sino que... A ver, lo que pasa es que nosotros hicimos un diagnóstico, estimado Fernando. Era el siguiente, la bicameralidad se había quedado en el año 2018 porque habían ingresado otros artículos que, digamos, entorpecían la propuesta. Por ejemplo, eliminaban la cuestión de confianza, generaban un desequilibrio entre poderes. Y la ciudadanía dijo que no, porque era una reforma con contrabando. Lo que queríamos evidenciar ahora es que la bicameralidad es una buena propuesta a mediano o largo plazo. Sin embargo, el hecho de que estos mismos congresistas que quieran aprobar una norma para poder reelegirse no está bien visto y en todo caso podría hacerse en un futuro. Para aprobar una reforma hay que hacer algunas concesiones y creo que todos la han hecho y por eso hubo esa cantidad de votos. Terminemos con la Junta Nacional de Justicia, que es un tema que imagino que te interesa mucho. Mañana podría ser la remoción de todos y nos quedamos con 4. ¿O tú crees que por ahí, como nos ha dicho el portavoz de una bancada importante como Alianza para el Progreso, venza la posición conciliadora de, bueno, ya la mayoría era, no hemos batallado en esto por gusto, bueno, por lo menos defenestremos a 2 o a 3 y así tenemos nos salimos con nuestro gusto y no generamos una crisis institucional? No se puede jugar con las instituciones ni hacer cubileteo político. Hay que ser serios, ¿no? Y hay que ser responsables y leales a la Constitución. Yo creo que lo que se está haciendo es, si hay una misma razón para todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia para retirarlos, no se puede estar calculando si uno me cae bien, otro me cae peor. Hay un principio de razonabilidad. Ellos tienen que tomar razones y argumentos sólidos, ¿no? Aquí las razones de la fuerza de los votos. Pero esa no es la razón de la democracia, sino la razón de gente impositiva, de personas autoritarias, que creo que hay congresistas que se salvan de esos calificativos, pero esperemos que mañana demuestren que no es así. ¿Qué es lo que ocurre? En el fondo es que este es un proceso para debilitar una institución y lo que se está buscando es tener injerencia en la designación y en la evaluación de jueces y fiscales y en los órganos electorales. Eso es clarísimo. Y además es una medida completamente desproporcionada. El mismo congresista mencionaba que esta acusación es producto de, una interpretación constitucional que él consideraba, digamos, debatible.
¿no? Él mencionó eso. Sí, dijo que es debatible. Ya. Es debatible, pues. Es debatible, pero la sanción es inhabilitación por 10 años y destituirlos de, digamos, el cargo público que fue elegido por un concurso público de méritos de acuerdo a la Constitución. Entonces, es completamente desproporcionado. Sí, claro. Sin duda. Una cosa es debatible y otra es desproporcionada, que es otra característica, claro. Sí, cierto. Entonces, inhabilitar 10 años por una interpretación que puede ser debatible, inclusive que la Constitución en el artículo 155 dice que el mandato es por 5 años y que había un gran consenso al inicio del Consejo Directivo. Más bien, no te preocupa después de esto y de todo ese baloteo que ven algunos que los mejor preparados ya no van a querer presentarse a los concursos para la próxima Junta Nacional de Justicia. Eso me parece triste. Justo volvemos a conectar con lo primero que mencionaba. Pase lo que pase con esta Junta, que igual se va pronto, ¿quiénes se van a presentar al próximo concurso? Es lo que yo venía sosteniendo al inicio. ¿Tú te presentarías o no tienes todavía edad? Hay un criterio de edad, sin duda, pero digamos, nadie quiere ser piñata del Congreso y la idea es que los mejores peruanos más preparados estén en estas altas autoridades, ¿no? Tú lo has dicho, nadie quiere ser piñata del Congreso. Nos despedimos con esa frase. Gracias. Gracias, Fernando. Encantado de estar aquí. Y nos vemos mañana.